Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más. Ya sabemos, convocados por el Espíritu de Dios, no por nuestras ganas, no por nuestros deseos, no por nuestra ansiedad y hambre, y si acaso la tenemos es porque Él la ha puesto en nosotros. Bendito sea nuestro Señor. Gracias a papá que nos sigue dando hambre y sed de su justicia, y pues convocados en su espíritu para ser instruidos por el poder de su palabra, ¿no? Quiero comentarles, hermanitos, no se los comenté ahorita, que creo que Google Meet ya está contándonos tiempo, así que si acaso se nos llega a cortar la transmisión y todavía no terminamos, les suplico que nos volvamos a, nomás es reintentar otra vez a conectarnos y nos volvemos a conectar para finalizar. Voy a tratar de pues hacerlo rápido, pero pues que el Señor vaya hablando, ¿no? O sea, no lo quiero hacer en la carrera tampoco por eso. Que el Señor nos muestre. Son 45 minutos, hermano. 45, ok, gracias, hermanita. Pues vamos a ver, vamos a darle a ver hasta dónde nos da, ya que está, yo creo que el Señor está probando mi velocidad. El Señor, como dijiste, que 45. Ya no hay como decirme mi Señor, que nada más son 45 minutos en hacerlo y tú te cuelgas 1 hora y media. Bueno, pero bueno, vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Pues gloria a Dios. Vamos, el tema es el mismo de la semana pasada, es la segunda parte. Si observan, es la segunda parte de la hojita la que vamos a ver, del 5 al 16, eso es lo que vamos a ver. El tema es contendiendo ardientemente por la fe, contendiendo ardientemente por la fe. Y pues nada, tenemos un objetivo que también sigue siendo el mismo. Tenemos por aquí el objetivo, dice contender ardientemente por la fe. Romanos 10:16 lo vimos la semana pasada, 10:17 lo vimos la semana pasada, que es la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Haciendo énfasis en guardar nuestras convicciones ceñidas a la palabra de Dios. Y ya habíamos visto también Proverbios 4 del 20 al 27, y es pues lo que el Señor nos manda, ¿no? A guardar su palabra, a estar pegados a diestra y a siniestra, estar en los caminos del Señor, y que el Señor pues nos vaya guiando, ¿verdad? Con su espíritu y con su palabra. Muy bien, tenemos un versículo a memorizar que ya tenemos 15 días de estarlo repasando, o sea, 2 semanas, y yo creo que ya todos nos lo sabemos de memoria, empezando por mí, y se los voy a decir aquí. Amados por la leyenda, así el Señor, míralo, ya empezaste, ¿verdad? Amados. Pero ella, hermana, a lo mejor ella sí se lo sabe. Oye, sí, hermoso, Laura ya lo trae, pero vamos a leerlo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La semana pasada explicamos también este versículo, que fue que fue uno de los que vimos. Hoy no vamos a volver a él, pero pues decía Judas en este versículo que pues tenía una solicitud de escribirnos, ¿verdad? De escribirnos de esta común fe que nos ha sido dada, ¿no? Y bien, todo esto era a causa de estos hombres. El versículo 4 lo declara, nada más lo voy a leer así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea que por algo el Señor nos está exhortando, y es qué diosidencia, ¿no? Y digo diosidencia porque ahora que vimos Timoteo en primera carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, nos exhortaba de la misma manera de estas situaciones, que iban a venir hombres encubiertos y que iban a traer estas situaciones terribles, ¿no? Y digo terribles porque recuerdo que 2 Timoteo 3 del 2 al 5
me gustaría leerlo, ¿no? Así porque dice que estas personas tienen apariencia de piedad. Entonces, ¿cómo te lo explico? Dan como ñáñaras, ¿no? Pero bueno, el Señor es fiel y verdadero y Él va obrando conforme a su voluntad en su mies, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3 del 2 al 5, sí, pero fuerte y claro, vamos, para que se Porque oiga. habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos Órale, a estos evita, ¿no? ¿Cuál era la cita, hermano? Segunda de Timoteo 3 del 2 al Es 5. que no oí el 3. Sí, esto ya lo pasamos ahora hace poco en Timoteo, pero bueno, pues ahorita seguimos en esta carta a Judas, y a Judas el Señor lo estimuló por medio del Espíritu Santo para que escribiera estas cosas, ¿no? Y vamos a darle ahora del 5 al 16 y vamos a ver que todo se desarrolla en este tipo de hombres, de lo que denomina el 4, ¿verdad? De hombres que entran encubiertamente y nos declara que los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, así que ya estaban destinados para esto. 5, versículo 5, vamos a entrar de lleno, del 5 al 7 voy a leer, y dice así: dice, leo, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Ok? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahí los tienen cerrados para a los ángeles que un día desobedecieron y abandonaron su morada, siguiendo al engañador, a Satanás. Pues a algunos los tienen cerrados ahí, ¿verdad? Sabemos que obviamente otros cayeron a tierra con Satanás, lo declara la Escritura, pero unos los tiene ahí guardados en prisiones de oscuridad para el juicio del gran día de nuestro Señor. Hermano, Dígame. por decir, el libro de Judas es como, bueno, yo lo relaciono mucho porque Judas fue el que no se arrepintió, ¿verdad? No, estamos hablando de otro Judas. De otro Judas. Sí, eso lo vimos en la clase anterior. Este no es el Judas Iscariote el que traicionó a Jesús, no es. Y también había otro Judas, pero tampoco él. Este Judas es en medio hermano de Jesús. No, yo sé, pero lo que pasa en referencia, así como el libro de Judas, como si fuera más de, está hablando como si fuera más de juicio, que el juicio que el Señor va a tener sobre aquellos que no Bueno, es que es una carta que nada más es un capítulo, ¿verdad? Entonces Ajá. son 25 versículos que estamos viendo. Ajá. Y estamos viendo de qué habla, ¿verdad? O sea, eso es lo que estamos analizando. Ok, vamos apenas en el versículo 5, hay que seguirlo bien. Sí, Ok, entonces dice el 7, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Así que en estos 3 versículos nuestro Señor nos muestra a través de Judas, de la pluma de Judas, y obviamente guiado por el Espíritu Santo, nos muestra 3 casos diferentes, ¿sí? 3 situaciones, 3 circunstancias diferentes, las cuales la primera nos lo dijo, que el pueblo de Israel que sacó aquel día salvándolos de la
de la tierra del pecado y de esclavitud, los sacó con poder y los sacó con fuerza, ¿no? Y cualquiera dijera, pues bueno, pues los salvó del pecado, ¿verdad? Los sacó de la tierra del pecado. Mas sin embargo, dice que después destruyó a los que no creyeron, una vez que los había sacado. Pero aquellos que no creyeron en él, que siempre estaban blasfemando su nombre, que siempre estaban, nunca estaban contentos con lo que Dios les daba, si tenían sed, renegaban de Dios. Es que tenemos sed y ya tenemos sed, y entonces les da agua. Y luego después tenemos hambre y pues les da el maná, ¿verdad? Y luego después ya nos cansamos del maná, queremos carne. Allá en Egipto teníamos toda la carne. O sea, nunca estaban contentos con lo que el Señor les proveía, ¿sí? Y el Señor se hartó, ¿verdad? Se hartó y les dijo que los iba a destruir. Y Moisés, acuérdense que Moisés intervino por ellos. Y el Señor dijo, voy a hacer como tú me dices, o sea, como tú me dices, Moisés. No los voy a acabar, porque ¿qué dirán los de Egipto, verdad? Los sacó nada más para matarlos en el desierto. Bueno, no lo voy a hacer, Moisés, así como, porque él los pensaba destruir de una por todas y vámonos, ¿verdad? Y le decía a Moisés, y haré un pueblo nuevo de ti, sacaré un pueblo nuevo, o sea, digno y esto y lo otro. Entonces, y Moisés orando, interviniendo con él, por ellos, le dice esto, pero el Señor le dijo, vivo yo, dice el Señor, vivo yo, Moisés, que ninguno de ellos entrará a la tierra prometida, la que les prometí. Ninguno de ellos, todos sus cuerpos caerán uno a uno en el desierto. Y por eso es que tardaron 40 años dando vuelta, estando a 2 cuadras de entrar a la tierra prometida. Estuvieron dando vueltas, vueltas y vueltas, hasta que no cayó el último de los que blasfemaron en contra del Señor, y entonces les dio la entrada. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor? O sea, pues que no nos recarguemos, que no nos echemos a la hamaca. Muchos son llamados, amados hermanos, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Aquel que piense estar firme, mire que no caiga. El Señor nos lo advierte, el Señor nos lo dice, el Señor nos muestra. Necesitas mostrar evidencias de salvación. La salvación tiene evidencias, ¿sí? Brotan las evidencias de la salvación. Y para empezar se llama obediencia. Obediencia al Señor. Y entonces estos no creyeron, fueron destruidos. Y luego los ángeles se quisieron rebelar junto con Satanás, ¿verdad? Se quisieron rebelar y a estos los encerró. O sea, abandonaron su morada. Ellos tenían el Señor creó los ángeles. Él les dio una tarea, cierta tarea para hacer. Los ángeles tienen sus tareas, pero les pareció poca cosa, porque vino el Lucifer y les empezó a decir, no hombre, mira que esto y que lo otro y aquello. Y ya sabemos que la raíz de Lucifer es amargura y es codicia y es querer ser más. Tampoco estuvo conforme con el puesto que Dios le había dado, siendo que había sido muy, muy grande el puesto que el Señor le había dado a Lucifer. Entonces, es increíble, o sea, es increíble que permítame tantito, denme un segundito, por favor. Que teniendo una gran posición, no estés de acuerdo con lo que el Señor te da, y quieras más, y quieras más, y quieras más, y lo único que vas a hacer, vas a hacerte un mal, y de tal manera que te vas a frustrar y vas a terminar en situaciones que no convienen, que no molestan. Por favor, contéstale y a ver qué ocupa, mija, por favor. Dile que estoy ocupado. Y esa es la situación, ¿no? O sea, no nos conformamos con lo que el Señor nos da y andamos buscando situaciones adversas y situaciones
de querer escalar o de querer obtener cosas que el Señor no nos ha dado, entonces esto es importante, tener eso en mente, ¿no? O sea, nuestro Señor nos va a dar lo que a Él le place, todo es de Él, por Él y para Él, y Él nos va a poner en la posición y en las circunstancias en las que Él quiere. Él es soberano, ¿sí? Y entonces necesitamos tener contentamiento y gozo para servirle a nuestro Señor tal y donde nos puso y cómo nos puso y de la manera en que nos puso. Él, si quiere ir subiendo, irá subiendo, y si quiere ir bajando, irá bajando. ¿Cómo te lo explico? Él es soberano. Él es soberano, ¿eh? Entonces tenemos que entender esa situación. Y luego nos pone el asunto de Sodoma y Gomorra. Y nos dice como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Esto fue un ejemplo nada más. Lo que el Señor está haciendo es un ejemplo de lo que va a venir, del fuego eterno que les va a sobrevenir. Fuego eterno. ¿Qué significa eterno? No va a acabar nunca, para siempre. Es increíble. Ahí se van a posicionar algunos. ¿Por qué? Por la desobediencia, porque fornicaron y yendo en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo para que nosotros pudiésemos ver qué es lo que nos va a pasar si desobedecemos, ¿sí? Entonces esta es la situación. Ahí no hay que contestar, simple y sencillamente puso el Señor como ejemplo al pueblo, a los ángeles y a Sodoma y a Gomorra. Esas situaciones las puso el Espíritu Santo por medio de la pluma de Judas, para que nos diéramos cuenta de eso y que analizáramos que han sido puestas como ejemplo. Esto es para que veas, Juanito, lo que te va a pasar si quieres si quieres ir en contra del Señor, renegar en contra de Él, si quieres hacer otras cosas que no convienen, o ir en desobediencia, fornicando y en vicios, ¿verdad? En vicios contra naturaleza. Todas esas cosas el Señor las aborrece y no puede convivir con ellas, ¿verdad? Okay. Muy bien. Tenemos una cita ahí en el renglón, es Mateo 24 del 3 al 13. ¿Alguien tiene esa lectura que me pueda ayudar? Si ya la tienen por ahí. ¿Cuál, hermano? Mateo 24. ¿La del 3 al 13? Sí, del 3 al 13. Si no, aquí la leo, no hay ningún problema. Se me echó a perder mi vida, se me mojó. Sí. Muy bien. La tengo aquí. Dice así. Adelante, hermanita. Perdón, es que estaban ustedes los problemas para el micrófono, no podíamos entender. Adelante. Sí, veía que manoteaban, pero pensé que estaban alabando al Señor. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis,
Amén, hermanita. Me quedé porque yo digo, wow, Señor. Nos recalcas tantas cosas. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hoy está lleno, hermanos. Lleno de falsos profetas. Lleno por todos lados, créanlo. Que usan la palabra de Dios para... Y ahorita lo vamos a leer. O sea, que para adular a las personas, para decirles que todo te va a ir muy bien, que vas a encontrar tu príncipe azul, tu princesa rosa, tu sapo verde y todas tus cosas, ¿no? Cuando verdaderamente no es así. O sea, otros muestran, invita al Señor a tu vida. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es eso? ¿Tú crees que puedes ser socio del Señor en alguna situación en tu vida? Por supuesto que no. El Señor quiere tu vida, no quiere que lo hagas socio o parte de tu negocio, de tu vida o de tu... ¿Cómo vas a invitar al Señor a tu vida? Él quiere la tuya, que lo dejes todo por Él. Eso es lo que Él quiere. Y lo dice aquí, que obviamente dice que más que el persevere hasta el fin, será salvo. Aparentemente es un requisito, pero después de haber leído todo lo que leyó la hermanita, ¿tú crees que vas a poder soportar esto, bro? Por supuesto que no. Aquel que lo soporte es porque el Señor está con él. Y entonces es una evidencia que el que persevere hasta el fin, pues él va a ser salvo, por supuesto. Esos son los salvos, por supuesto. Muy bien, gracias hermanita, gracias. Vamos a continuar. Entonces aquí no hay preguntas, simple y sencillamente, si alguien de nosotros, de aquí o de allá, tiene alguna pregunta, alguna duda o comentario, solamente allá abran su micrófono y aquí levanten la mano sobre lo del tema, ¿verdad? Lo que estamos viendo. Muy bien. Estaba viendo ahí, hermano, leyendo ahí donde dice: la verdadera gracia se evidencia en una vida de fe y de obediencia inalterable hasta el fin. Entonces, cuando uno, yo en lo personal, ¿verdad? En la última ocasión que hablé con usted, decía que escuchaba la música romántica porque me gusta, y usted nos explicó la diferencia en escuchar la música y de escuchar la palabra de Dios. La alabanza. Entonces, ese versículo ahorita me llamó, en esas líneas, me llamó mucho la atención porque realmente, a lo mejor en nuestro diario vivir, nosotros mentalmente creemos que estamos caminando bajo la voluntad de Dios, pero en actitudes o situaciones que he vivido en estos 3 meses, ¿verdad? Veo que voy caminando hacia atrás, con mi mente queriendo ir hacia adelante, pero físicamente caminando hacia atrás. Entonces, ahí me llamó mucho obediencia inalterable. Así es, que no se altera. La obediencia es obediencia. Entonces, si se obedece, hay bendición. Si se desobedece, hay maldición. Está por toda la Escritura. Sí. Por toda la Escritura. Entonces, y como dice, ¿verdad?, que el Señor nos da esa gracia inmerecida. Entonces, y lo está diciendo, dice, es una evidencia en la vida de fe. Así ¿verdad? es. Así es. Muy bien. Continuamos. Versículos del 8 al 10. ¿Alguien que me pueda ayudar a leer estos versículos, por favor? Yo, hermano, sí. Adelante. Dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de los potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Amén. Gracias, hermanita. Qué fuerte está la palabra de nuestro Señor. Quiero que analicemos el texto solamente. O sea, nos viene hablando Judas de estos hombres. El tema es estos hombres que entrando encubiertamente,
los que desde del versículo 4, ¿verdad? El tema es ese. Hasta ahorita el tema es ese, ¿verdad? Está hablando de estos hombres. Del 5, 6 y 7 nos puso 3 ejemplos. 3 ejemplos de este tipo de hombres. Y ahora, después del ejemplo, vuelve otra vez a poner en el 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, está hablando de los mismos hombres que entran encubiertamente. Estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. O sea, vuelve a hablar de ellos. Y luego vuelve a poner otro ejemplo. Esto es lo que a veces puede confundirnos, pero si lo leemos despacio y detenidamente vas a observar que este es otro ejemplo. Por cuanto el arcángel Miguel, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. O sea, es este ejemplo que está poniendo de que estos hombres que entran encubiertamente y que ahora les dice que estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, pero blasfeman de las potestades superiores, cuando no tienen ni por qué proferir palabra contra ellas. ¿Sí? Ya nos enseñó el Señor en Efesios ponernos la armadura para resistir al demonio, ¿verdad? Y para pelear contra estas huestes celestiales y todas estas cosas que no vemos, que no podemos ver. Entonces tú no puedes blasfemar o proferir palabra con las potestades superiores, ¿no? Eso lo hace el Señor. Y obviamente tú, si te pones correctamente la armadura, pues no lo estás combatiendo tú, verdaderamente lo está combatiendo el Señor, porque la armadura que te cubre es el Señor. La espada es su palabra, el escudo es la fe, y ya lo vimos, el casco es el yelmo de la salvación, o sea, la seguridad de la salvación y todas esas cosas. Entonces aquí vuelve a poner este ejemplo del arcángel Miguel, y luego en el 10 vuelve otra vez a hablar de estos hombres. Dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Estas personas blasfeman según ellos, contra las potestades, y le tiran y no saben lo que están haciendo, dice la Escritura. Y luego te lo dice, y luego te dice, y en las que por naturaleza conocen, porque esas sí son de esta naturaleza, de este mundo, en las que sí conocen, pues se corrompen. O sea, ni siquiera van en línea recta con el Señor, sino las que conocen se corrompen como animales irracionales. No piensan, no discurren, ya no disciernen, ya no entienden y se corrompen con esas cosas. ¿Sí? Qué duro, o sea, qué duro y qué triste que mucha gente cae en manos de estas personas. ¿Sí? O personas de este tipo entran a congregaciones, y si la congregación no está fuerte, tomada de la palabra del Señor, quiero que sepas que hacen estragos dentro. Estragos, se llevan a muchos entre las patas. Es increíble, o sea, esto es increíble, pero esto es lo que ocurre, y de esto Judas, o más bien el Señor, nos está previniendo por medio de la pluma de Judas. Preguntas: enumera las características de la conducta de estos soñadores, y vamos a iniciar a enumerarlas. Número 1. Mancillan la carne. Número 1, mancillan la carne. ¿Qué quiere decir mancillar? Mancillar es perjudicar, manchar, deshonrar. O sea, deshonran la carne, tanto la de ellos como la de otras personas. O sea, no les importa ir y hacer o permitir no hay otra palabra, pero contra la carne, ya sea de inocentes o su propia carne, ¿verdad? O sea, perjudican, deshonran, manchan la carne, ¿verdad? Número 2, rechazan la autoridad. Rechazan la autoridad. El Señor les ha dado una autoridad y la rechazan. O sea, ellos creen que tienen la libertad de rechazar la autoridad, ¿no?
tanto celestial como terrenal, ¿no? O sea, rechazan la autoridad. No se sujetan, sí. Siguen siendo indómitos, o sea, siguen siendo indomables sin poder ser amansados por el Señor. Por supuesto que no, porque pues ellos no van a rendirse ante el señorío de su Señor, porque no es su Señor. Número 3, blasfeman de las potestades superiores. Asústame, o sea, se sienten con capacidad de hablar, de blasfemar y de decir cosas contra las potestades superiores. Número 4, blasfeman de cuantas cosas no conocen. Nos afirman que tienen poco conocimiento de la Escritura, no saben verdaderamente. Todo aquel que se ha expuesto a la Escritura y que el Señor ha sido su comunión en oración y en palabra, el Señor lo ha preparado como buen varón, como buena mujer del Señor, ¿verdad? Y esas personas ya no te van a venir a contar las muelas porque tú conoces la verdad y entonces ya no te vas a dejar llevar con eso, pero ellos no conocen y te vas a dar cuenta que no conocen la Escritura, o sea, porque pues cualquiera puede hablar de Dios, ¿verdad? Pero rendirse a su señorío y ser su siervo, no, pues eso no es inclusivo, sino es exclusivo del Señor. Y cualquiera que oyere en el internet esto va a decir, no, pero ¿cómo? Si Dios ama a todo el mundo. No, o sea, el Señor es muy claro y dice que ha guardado a los que del mundo me diste, Señor, en Juan 17, a los que del mundo me diste, a esos he guardado, Señor. Eran tuyos y me los diste, Señor. A los que del mundo me diste. Y por todos lados están, ¿no? O sea, cuando en Juan 1, estos llamados hijos de Dios, que no son ni por carne, ni por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Nada más ellos son los que son de Dios, o sea, ningún otro puede. Es increíble. Número 5, en las cosas que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. En las cosas que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario de esta sección? Bueno, nada más, aquí por ejemplo que usa la palabra soñadores. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que realmente quiere decir con este adjetivo? Yo me lo imagino, hermanita, porque sí, bueno, pues lo que sí sé es que está hablando de los mismos, esto no ha cambiado. Pero ¿por qué les llama con este adjetivo soñadores? Yo me imagino que porque sueñan y alucinan sus cosas y ellos accionan conforme a su propia concupiscencia, y por eso el Señor a través de la pluma de Judas les llama a estos soñadores, ¿verdad? Pero están en la realidad realmente. Exactamente, andan en otra dimensión creyendo que sirven al Señor, ¿verdad? Ok, gracias. De nada. Ok, continuamos, versículo 11. ¿Estás por ahí, Joel? ¿Me podrías ayudar con el versículo 11, por favor? Sí, claro que sí. Gracias, Joel. ¿Me escuchan bien? Sí. Dice el 11. Hay de ellos, por no seguir el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Amén, gracias. Gracias, Joel. Y volvemos a ver otro ejemplo. O sea, estas personas están más que contaminadas. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Más que contaminadas. Dice, hay de ellos, o sea, se lamenta. Se lamenta Judas
porque dice, pobrecitos, o sea, hay de ellos, o sea, no saben cómo les va a ir, dice, porque han seguido el camino de Caín, han seguido este camino de Caín. Recordamos todos y sabemos todos esa historia. Caín mató a Abel, ¿verdad? Por celo de que el Señor sí le aceptó su ofrenda a Caín, le fue agradable, y la de él no, ¿verdad? A Abel, sí, Caín, Abel, ¿qué dije? A Caín le fue agradable. No, a Abel le fue agradable la ofrenda y de Caín. Sí, exactamente así. Y por eso Caín se mudó el rostro y se molestó, y después pues hizo lo que hizo con su hermano. Por envidia, por codicia, por celo, porque su corazón estaba contaminado, ¿verdad? Y dice que estas personas, estos hombres que dice el versículo 4, algunos hombres que han entrado encubierto, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Y lo dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, desobedeciendo a Dios. Y recordamos Balaam desobedeciendo a Dios por conveniencia, por lo que le convenía adquirir en este mundo, en este tiempo. Dice, bueno, pues hay maneras de hacer las cosas, yo te sigo obedeciendo, Señor. No, si tú no haces lo que yo te digo y lo haces por conveniencia tuya, por lo que vas a adquirir, por lo que te vas a beneficiar, por lo que vas a recibir, ¿cómo te lo explico? El Señor es capaz de hacer hablar a un burro, y lo vuelvo a repetir, el Señor es capaz de hacer hablar a un burro para que reacciones y para que puedas entrar en razón de que lo que estás haciendo es desobedeciendo a tu Señor. Es increíble. Y luego después dice, y perecieron en la contradicción de Coré. O sea, me llama la atención que estos, dice perecieron, pero lo dice en tiempo pasado. Ok, Coré fue en tiempo pasado, pero está hablando de estos soñadores, o sea, sigue hablando de los soñadores. Y dice que perecieron, pero eso es lo que les va a pasar, eso es lo que va a ocurrir. Estos van a ir al fuego eterno directamente, así como le pasó a los de Coré. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque Coré tenía igualmente lo que hemos dicho anteriormente. Tenía un servicio a la mies del Señor, al pueblo del Señor, pero no se conformó con eso. O sea, él quería otras cosas. No, es que a mí me ponen a sacar copias y no, yo quiero que me pongan que bajen al pastor y que me pongan a predicar a mí. No, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo? No, es que yo canto en la alabanza y lo que quiero es predicar, o sea, que se baje el pastor y yo predicar. ¿Por qué yo no puedo predicar? Pues porque el Señor no te puso ahí, simple y sencillamente. Y si el Señor te puso a sacar copias, Juan de Dios, pues hazlo bien y hazlo para el Señor. Y ahí es donde el Señor te puso, ¿verdad? Pero no, si tu corazón está siempre tratando de repeler, eso fue lo que le pasó a Coré. Y fue y blasfemó contra Dios, pero reclamando por Aarón y por Moisés, diciendo, pero pues yo también soy santo, ¿por qué yo nomás canto? Dijo Coré, ¿por qué yo no puedo ser el santo y predicar y hablar con Dios? ¿Por qué no? A ver. Bueno, el Señor le dio su merecido y ya sabemos todo lo que pasó. Se abrió la tierra, brother. Se abrió la tierra. Y se fueron todos vivos al infierno. Eso fue lo que dijo el Señor. Vivos. Que Pues tenga oídos para que oír, ¿verdad? ahí como él, ¿verdad? Creo que más que nada, pues somos igual que él, ¿verdad? Inconformes por naturaleza. Entonces creo que cuando Dios viene a la vida de nosotros, trata de poder transformar nuestro corazón inconforme en un corazón agradecido. Él lo hace, Él lo transforma, ¿verdad? Él lo transforma y debemos de ser obedientes, ¿verdad? Y no ir con nuestras propias concupiscencias, con nuestros propios pensamientos, sino con la orden del Señor, con lo que el Señor me indica. Y entonces mostraré obediencia y mostraré que verdaderamente soy hijo de Él, porque le obedezco, no por otra cosa, ¿verdad? No por mis
No por lo que yo pueda no por lo que yo pueda hacer, sino por lo que el Señor está haciendo en mí, ¿verdad? Porque eso es algo imposible para mí y para cualquiera, como ahorita lo comentó. Para mí, para cualquiera es imposible. Pero cuando lo haces, evidencias que el Señor está tratando contigo y está llevándote a sus caminos, ¿verdad? Porque a mí me pasó la semana antepasada, donde el Señor me decía, o sea, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto. Y fui con el hermano y le pedí perdón, ¿verdad? Entonces El Señor va trabajando poco a poco con cada uno. porque yo le dije, o sea, sí, por eso ahorita cuando leí de la gracia, que es una gracia que no merecemos, mas sin embargo el Señor nos da ese regalo. Así es. Entonces, y nosotros queremos hacer nuestra voluntad, y nuestra voluntad a la voluntad del Señor es muy diferente. Muy diferente. Muy diferente. Dice ahí la preguntita, ¿por qué dice la Escritura ay de ellos? Porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Esto está totalmente aniquilable, ¿verdad? O sea, no hay forma de salvarse. Al desobedecer al Señor, al estar inconforme con lo que el Señor te da, al ir en contra de sus mandamientos y de sus preceptos, estamos simple y sencillamente mostrando, gritando que queremos ir al infierno, al lago de fuego por la eternidad. Eso es lo que queremos, eso es lo que declaramos al estar haciendo estas cosas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario para pasar al siguiente? Versículos 12 y 13. Creo que es hasta el 16, pero... Sí, dice versículos 12 hasta el 16, exactamente. Nomás que ahí no se alcanza a ver a lo mejor en la pantalla, pero hermanita, Pati, ¿me podría ayudar con los versículos del 12 al 16, por favor? Claro que sí, hermano. Gracias. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Amén, amén y amén. Qué increíble. Y el Señor vuelve a ponernos otros ejemplos por medio de la pluma de Judas. Dice, así vamos a irlo viendo poco a poco, pero aquí lo voy a ir ya leyendo poco a poco. Dice que estos son manchas en vuestros ágapes. Manchas en vuestros ágapes. El ágape es como, las ágapes son como las reuniones en casa que tenemos como estas de nosotros, ¿verdad? Las células. Y son manchas en los ágapes, en las reuniones privadas de los santos, ¿verdad? Y dice que comiendo impúdicamente con vosotros, o sea, con ustedes, con nosotros, se apacientan a sí mismos. ¿Y qué es comer impúdicamente? Es deshonestamente, cínicamente, deshonradamente. O sea, ellos buscan su propio beneficio, su propio bienestar. Sí, están aquí, jiji, jaja, pero lo que buscan es su propio bienestar. Y estos son manchas en vuestros ágapes. Y dice,
comen impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. O sea, piensan en sí mismos nada más, no en las otras personas, sino en sí mismos, ¿verdad? Entonces dice ahí, número 1, dice, enumera las frases con las que la Escritura les identifica. Número 1, son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. No dan fruto, no hay nada en ellos, pero sí buscan ser apacientados ellos mismos, ¿verdad? Número 2. Nubes sin agua, Son- llevadas de acá para allá por los vientos. Así es, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Nubes sin agua, brother. Una nube, pues qué padre, ¿verdad? O sea, te cubre y todo, pero pues es que deje caer su agüita, ¿verdad? Lo que trae, digamos el fruto que trae, pues que lo deje caer y que sea provechoso para algo y para alguien. Pero no, son nubes sin agua, si nomás andan de aquí para allá, viendo de un lado para otro, buscando siempre su beneficio, pero no nada de servicio a los demás, ¿verdad? Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, o sea, ahí te lleva para un lado y para otro el viento. Número 3, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Wow, cuando yo leí esto dije, órale. Árbol otoñal. Primero piensa en un árbol otoñal. ¿Qué le pasa a los árboles en el otoño? De las hojas. Se le caen las hojas. Sin hojas y sin fruto, brother. O sea, no eres ni siquiera agradable a la vista. No puedes dar nada, ni siquiera una buena vista al que te ve de perdido. De perdido, ya no traes fruto, pero de perdido que te vean bonito, que te vean esbelto y que te vean bonito. Bueno, pues ni eso, o sea, árbol otoñal sin fruto. Sin fruto. Y lo dice 2 veces muerto y desarraigados. 2 veces muerto, brother. El Señor los está contando como afuera. Muerte terrenal y muerte espiritual, destituido de la gloria de Dios. 2 veces muerto, bro. Entonces, es terrible. Lo que les espera, esto es todo lo que hemos visto. Y nos lo ha llenado de ejemplos el Señor para que nos quede bien claro cómo está la situación, y nos alerta tanto de nosotros mismos que nos sopesemos y que no caigamos en una situación así, como de algún otro que pueda entrar, como dice el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación. Sigue hablando de lo mismo. Siguiente, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estas olas de mar que ya sabemos que son muy fieras, pero todo lo que espuman es pura basura, es su propia vergüenza. Y te das cuenta que cuando espuman pura vergüenza, lo único que manifiestan es que no han aprendido nada, no han entendido nada, no han comprendido la palabra del Señor, y eso es lo único que manifiestan, ¿verdad? Número 5, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Una estrella errante que no forma parte de nada, de ninguna constelación, ni de la Osa Mayor, ni de la Osa Menor. Bueno, yo no sé mucho de esas cosas, pero bueno, no forma parte de algo, ¿verdad? Sino que es una estrella errante que anda. Bueno, pero ¿qué está reservado? Reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Una persona que no tiene provecho, ¿verdad?, para los demás. Número 6. Son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas
que para sacar provecho. Increíble este número 6, o sea, son murmuradores, querellosos, peleoneros, o sea, andan murmurando de esta persona, del otro, del pastor, de aquel, y fíjate que el otro, y andan murmure, y son querellosos, o sea, siempre traen problema, ¿verdad? Siempre hay un problema ahí, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Siempre es para sacar provecho. Decir, qué bien te ves, qué bonito estás, mira qué padre, que esto y lo otro, pero siempre es para sacar provecho, ¿verdad? Dicen en mi rancho, meter hilo para sacar hilaza o algo así, ¿no? Pero bueno, es parte de este tipo de personas. Dice aquí, en lo último ahí de la hojita, dice, ¿qué profetizó de ellos Enoc diciendo? He aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Brother, está lleno de impiedad estos versículos, o sea, no, ¿cómo te lo explico? O sea, hay un pago, hay una factura, dijeran aquí, hay un invoice que se les va a cobrar y el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer y está reservado ese día, ¿sí? Dice que vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ya se nos va a acabar el tiempo, hermanitos, y ya terminamos.